Enterobacterias oportunistas y género Acinetobacter. Las enterobacterias oportunistas producen infecciones generalmente extraintestinales. En orden de frecuencia, esas infecciones son urinarias, respiratorias, de heridas abdominales, meningitis y bacteriemias. Originan cuadros clínicos que abarcan desde infecciones localizadas y leves a infecciones generalizadas y graves. Dada su inespecificidad, pueden ser producidas por cualquier especie. Son el grupo más grande y heterogéneo de bacilos gram negativos con importancia clínica. Está formada por 31 géneros con 139 especies. Alrededor de 25 especies son las responsables de más del 95% de las infecciones humanas. Son resistentes a un gran número de antimicrobianos. Las enterobacterias oportunistas son bacilos gram negativos que están relacionados entre sí por propiedades bioquímicas y genómicas, que son huéspedes habituales del tubo digestivo del hombre y de los animales, que están ampliamente difundidas en la naturaleza. Son capaces de colonizar piel y mucosa de los enfermos hospitalizados. Raramente intervienen en procesos patológicos intraintestinales y son muchas veces causa de infección hospitalaria. Dentro de las propiedades bioquímicas o metabólicas que presentan las enterobacterias oportunistas se encuentran la capacidad de fermentar diversos azúcares y alcoholes, utilizar diversas vías metabólicas con formación de ácido y gas, descomponer sustratos, producir fermentos como ureasas, decarboxilasas y productos finales como el indol o el ácido sulfídrico. La determinación de las propiedades bioquímicas o metabólicas constituye la base de la clasificación en géneros y especies. En la siguiente tabla podemos ver dentro de la familia Enterobacteriaceae los diversos géneros que la componen, como el género Escherichia, el Klebsiella, el Enterobacter y demás, con las respectivas especies y además la importancia que tiene cada una de estos géneros y de las especies como patógeno en patología humana. Morfológicamente se presentan como bacilos, que son gram negativos, no formadores de esporas, móviles por flagelos peritricos o inmóviles según la especie, capsulados o no según la especie, cuya respiración es aerobia, anaerobia, facultativa. Respecto de la biología, son poco exigentes en cuanto a los requerimientos nutritivos y son resistentes a la acción de los agentes externos. Las enterobacterias oportunistas presentan en su estructura antigénica el antígeno somático o antígeno O. La pared de los gram negativos está compuesto por una capa fina de peptidoglicano que contacta con la membrana celular. Por fuera de esta está la membrana externa, que está formada por una capa de lipoproteína vecina al peptidoglicano, y por otra capa, la más externa, que es el lipopolisacárido. El lipopolisacárido está constituido en su parte más interna por el lípido A, seguido de una parte central que es el core, constituida por oligosacáridos y por ácido keto desoximanulosoctónico. Y finalmente, en la parte más externa del antígeno O, que son oligosacáridos terminales.
La patogenicidad de las enterobacterias oportunistas está dada por un lado por la estructura antigénica y otro por los determinantes de patogenicidad. Todas ellas presentan el antígeno somático o antígeno O, que es un polisacárido específico que está ubicado en la fracción externa del lipopolisacárido de la pared celular. Su diversidad permite el subagrupamiento serológico y es un importante factor de virulencia porque es tóxico y sirve como unión a la célula blanco. Según especies podrán tener antígeno capsular o antígeno K de naturaleza polisacárida que le confiere propiedades antifagocitarias. Según especies podrán tener antígeno flagelar o antígeno H de naturaleza proteica relacionado con la motilidad y capacidad de penetración, y antígeno fimbrial o antígeno F, también según especie, que es también de naturaleza proteica relacionada con la capacidad de adherencia. De acuerdo también a la especie serán los determinantes de patogenicidad. Algunas enterobacterias presentan antígenos de superficie, como son adhesinas MS, MR, antígeno de factor de colonización, fimbrias P, etc. También, de acuerdo a especie, podrán elaborar o no bacteriocinas, que son proteínas que presentan propiedades tóxicas frente a cepas de la misma especie o de especies relacionadas. Todas ellas tienen endotoxinas y algunas, según especie, podrán elaborar enterotoxinas que pueden tener una acción citotóxica o bien citotónica. Escherichia coli, dentro de las enterobacterias oportunistas, es el principal agente etiológico de infecciones urinarias, tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes ambulatorios. Es un bacilo gram negativo, capsulado, móvil, que presenta pilis que juegan un importante papel en la adherencia a las células uroepiteliales. Pero también puede producir bacteriemia primaria, meningitis neonatal, infección abdominal, infecciones quirúrgicas y neumonías de la comunidad. Klebsiella es una enterobacteria inmóvil, capsulada, productora de bacteriocina y no productora de exotoxina. Se conocen dos especies, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca. Dentro de Klebsiella pneumoniae existen tres subespecies: Klebsiella pneumoniae, subespecie pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, subespecie Osainae y Klebsiella pneumoniae, subespecie Rhinoschleromatis. La Klebsiella pneumoniae es la más frecuente de todas las aisladas y están bien difundidas en la naturaleza, ya sea en el agua, en los vegetales, en los alimentos. Se encuentran en las vías respiratorias del 5 al 10% de personas normales y se aíslan en un 20% de esputos y también de heces. Intervienen en procesos neumónicos con tendencia a la necrosis, con formación de abscesos y elevada mortalidad, especialmente en alcohólicos y en enfermos hospitalizados. Las subespecies Rhinoschleromatis y Osaenae son menos frecuentes. Se encuentran en las vías respiratorias superiores. La subespecie Rhinoschleromatis está relacionada con el rinoescleroma, un tumor granulomatoso de crecimiento lento que se inicia en la mucosa nasal, bucal, laringia y faringia. Y la Osaenae está asociado a casos de ocena, que es una rinitis atrófica. Aquí se ilustran algunas de las patologías producidas tanto por Escherichia coli como por Klebsiella pneumoniae. El género Enterobacter está compuesto por bacilos gram negativos móviles, en su mayoría acapsulados.
Sus principales especies son Enterobacter cloacae, Enterobacter aglomerans y Enterobacter aerogenos. En las personas sanas, la mayoría de las especies se encuentran como comensales del tubo digestivo, pero en los enfermos hospitalizados puede colonizar otras mucosas. Ocasionalmente puede producir infecciones urinarias simples o complicadas, sobre todo en los soldados, neumonías, infecciones de heridas, bacteriemias y sepsis e infección nosocomial en pacientes con antibiótico terapia. Proteus, Morganella y Providencia son bacilos gram negativos, pleomórficos, móviles y capsulados. Se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, aguas residuales, suelos, plantas y materia orgánica en descomposición. Forman parte de la flora normal del intestino del hombre y de los animales. Son productores de ácido sulfídrico y producen también ureasa. La acción patógena a nivel del tracto urinario es la más común y está asociada a la presencia de fimbrias que permiten su adherencia. Los flagelos, por su motilidad, favorecen la producción de infecciones ascendentes y la colonización de la pelvis renal. Y la producción de ureasa produce un doble efecto. Por un lado, inactiva el C4, facilitando la infección, y por otro lado, precipita las sales de calcio y magnesio, favoreciendo la aparición de cálculos. Serratia son bacilos gram negativos móviles y algunas cepas capsuladas. Comprende varias especies productoras de bacteriemias, de las cuales Serratia marcescens es además una especie productora de pigmento. En los últimos años, fuertes infecciones y brotes epidémicos se han registrado en los hospitales por este género. Se encuentran en el medio ambiente, polvo y zonas húmedas, contaminando aguas, líquidos y hasta soluciones de desinfectantes. De allí que pueden producir, además de las bacteriemias, sepsis en enfermos sometidos a perfusión intravenosa, cateterismo urinario y respiración asistida. Citrobacter es una bacteria fermentadora lenta de la lactosa. En la actualidad se aceptan como especies Citrobacter freundi, Citrobacter diversus, entre otros. Es una enterobacteria comensal que se encuentra en el tubo digestivo de los lactantes y en las vías respiratorias y tracto urinario de los enfermos hospitalizados. Se aísla rara vez de procesos patológicos, en especial de infecciones urinarias y respiratorias, meningitis y abscesos cerebrales en recién nacidos, bacteriemias y sobre todo infecciones oportunistas en los hospitales. Y es difícil muchas veces establecer su significado patológico. En general, es sensible a un gran número de antibióticos. El diagnóstico de las enterobacterias oportunistas se basa en un diagnóstico presuntivo que surge de la anamnesis clínico-epidemiológica y otros estudios, como puede ser diagnóstico por imágenes, análisis de laboratorio, pero el diagnóstico definitivo es el estudio bacteriológico, que es igual al diagnóstico de certeza. El diagnóstico de las enterobacterias oportunistas se hace mediante el diagnóstico bacteriológico, cuya primera fase es la decisión para realizar el estudio, cuando uno tiene una fuerte sospecha de etiología bacteriana en el cuadro clínico del paciente. Luego se realiza la toma y el transporte de la muestra, que deben ser muestras recientes y representativas y tomadas en condiciones asépticas para poder determinar su posible papel causal, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de estos microorganismos son parte de la flora normal del tubo digestivo y aún más que colonizan piel y mucosa. El material debe ser tomado del sitio donde es más probable el hallazgo del microorganismo. Cuando no pueden ser procesados inmediatamente,
se colocarán en medios de transporte. El primer paso dentro del procesamiento de las muestras microbiológicas es la coloración de Gram. En este caso, las enterobacterias oportunistas, como hemos dicho, son bacilos gram negativos. El cultivo de las muestras se hará en medios comunes, diferenciales, selectivos y a veces de enriquecimiento si se trata sobre todo de heces. La identificación de los microorganismos se realiza mediante pruebas bioquímicas, las cuales pueden ser estándar o bien pueden ser por kits comerciales. Como en las enterobacterias, es frecuente la aparición de variaciones genotípicas por mutación o por mecanismo de transferencia genética que pueden producir cambios en la sensibilidad antimicrobiana con la aparición de cepas resistentes y multiresistentes, es que debe hacer siempre el antibiograma. Finalmente, el diagnóstico bacteriológico termina con el informe del laboratorio y finalmente con la interpretación de los resultados por parte del médico. Existen métodos rápidos, semi o completamente automatizados como el API-20E, el Vitex Biomerie, Microscan, Wolf o Phoenix. También debemos recordar que muchas veces, como estas cepas suelen cambiar sus características fenotípicas, se puede hacer también métodos moleculares, pero eso se deja pura y exclusivamente para los laboratorios de referencia. Las enterobacterias oportunistas tienen un hábito ecológico en el intestino del hombre y de los animales. El reservorio son aguas, suelos y vegetales. Los mecanismos de transmisión pueden ser directos o indirectos, ya sea fecal-oral, hídrico-fecal, a través de manos sucias o a través de vectores. La vía de eliminación son las heces que suelen contaminar el agua y el suelo y tienen una distribución geográfica que es mundial. Como medidas profilácticas se deben aplicar medidas higiénico-sanitarias con educación en prácticas higiénicas, provisión de agua segura, no contaminada, potable para beber, buena disposición de excretas. No existen vacunas para este grupo de enterobacterias oportunistas y hay que sí practicar una correcta antibiótico-terapia que sea racional. Género Acinetobacter. Las especies del género Acinetobacter se encuentran colonizando diversos hábitats, agua, suelos, vegetales y organismos vivientes. Crecen en un amplio rango de temperatura y pH. Son quimioheterótrofos. Poseen un gran repertorio genético que les permite adaptarse a las condiciones del medio ambiente, degradar sustancias contaminantes y producir sustancias de utilidad para el ser humano a nivel biotecnológico y ambiental. Constituyen un grupo heterogéneo. 31 grupos o genoespecies por el patrón de homología de su genoma en la hibridación del ADN son los que existen actualmente. Algunas de estas genoespecies o grupos más representativos han sido clasificadas taxonómicamente como genoespecie 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, siendo las más frecuentes en procesos patológicos humanos el Acinetobacter calcoaceticus y el Acinetobacter baumannii. Actualmente se designan 17 especies en el género Acinetobacter. Las genosespecies 1, 2, 3 y 13 TU se encuentran estrechamente relacionadas y es difícil distinguirlas fenotípicamente, por lo que se han agrupado en el complejo Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter baumannii.
Las genoespecies del complejo A Baumani calcoaceticus presentan la mayor relevancia clínica. Se han establecido como patógenos a nivel hospitalario y de infecciones severas adquiridas en la comunidad. Constituyen un problema de salud pública y presentan multiresistencia a los antimicrobianos. Por la capacidad de colonizar diversos hábitats y la versatilidad en su metabolismo, se produce el incremento del número de infecciones nosocomiales. Es responsable del desarrollo de sepsis, neumonías y meningitis. Las infecciones que provoca aparecen en forma de brotes y causan alta tasa de morbi y mortalidad. El género al que pertenecen es el género Acinetobacter, la especie complejo Acinetobacter baumani, Acinetobacter calcoaceticus. Son cocobacilos gram negativos dispuestos en diplobacilos, tienen un tamaño de 1 a 2 micrómetros, es un microorganismo inmóvil, capsulado, no formador de esporas, no fermentador, aerobio estricto, que posee la capacidad de sobrevivir y desarrollar en el ambiente hospitalario y también tiene la capacidad de persistir en superficies secas o húmedas. Desde el punto de vista de sus requerimientos nutricionales es muy poco exigente y tiene gran versatilidad metabólica. Por todo esto se lo denomina o se lo considera un patógeno oportunista. El complejo Acinetobacter baumani, Acinetobacter calcoaceticus, en el año 1970 era considerada una bacteria ambiental. Hoy es un exitoso patógeno nosocomial multiresistente. La fisiopatología está dada por factores del huésped y por factores de virulencia. Entre los factores del huésped se encuentran aquellos individuos inmunocomprometidos, la edad del paciente, la presencia de equipos invasivos como catéteres, sondas, tubos endotraqueales, una hospitalización prolongada, tratamiento prolongado con corticoides, ventilación mecánica y administración previa de antimicrobianos. Los factores de virulencia del complejo Acinetobacter baumani, Acinetobacter calcoaceticus comprenden el polisacárido capsular que le permite evadir la fagocitosis, fimbrias que le permiten la adhesión, producción de biofilm que le da habilidad para sobrevivir, producción de enzimas, ya que produce daño en los lípidos tisulares a través de gelatinasa y lipasa, el lipopolisacárido con el lípido A por su acción tóxica, la producción de sideróforos por la captación de hierro y además la resistencia a los antimicrobianos. Elaboran beta-lactamasas y tienen además multiresistencia a otros antimicrobianos. Vamos a repasar un poquito. ¿Qué es un biofilm? El biofilm es un ecosistema microbiano organizado. Está conformado por uno o más microorganismos que se encuentran asociados a una superficie viva o inerte. Ejemplo, un catéter. La superficie sólida le proporciona estabilidad, nutrientes y espacio. La patogenia del complejo Acinetobacter baumani, Acinetobacter calcoaceticus, está dada en primera instancia por la adherencia. Esto puede generar o colonización o infección. Cuando se trata de una infección, resulta que las fimbrias y el polisacárido capsular evitan la fagocitosis. Hay invasión por proteínas de membrana, que son las OMS, y esas generan apoptosis sobre las células epiteliales y de allí provocan la diseminación. El diagnóstico de este complejo Acinetobacter baumani, Acinetobacter calcoaceticus, se apoya en los tres pilares: el diagnóstico clínico, el diagnóstico epidemiológico y el diagnóstico de laboratorio. Recordemos que el diagnóstico de laboratorio es el diagnóstico de certeza. Ese diagnóstico incluye la decisión de la toma de muestra,
La toma y el transporte de la muestra: se pueden tomar exudados, catéteres, cepillos bronquial y lavado bronquial alveolar, líquido cefalorraquídeo, sangre, secreción respiratoria, orina, seguida por lo que es el procesamiento de la muestra, con una observación directa donde vamos a efectuar la coloración de Gram y vamos a ver los cocobacilos Gram negativos. Se cultiva a una temperatura de 35-37 grados centígrados por 24 horas. Volvemos a hacer una coloración de Gram y lo que vamos a observar son esos cocobacilos Gram negativos. La identificación se hace por pruebas bioquímicas, ya sea convencionales o por las galerías comerciales, y también por PCR. Y siempre se hace el antibiograma porque hay que detectar la resistencia antimicrobiana. Como dato importante, se informa complejo Acinetobacter calcoacéticos baumannii, debido a que, como se dijo anteriormente, no es posible diferenciar ambas especies a menos que se utilice PCR. El diagnóstico finalmente termina con el informe del laboratorista y luego la interpretación de resultados por parte del médico. Este complejo Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoacéticus, puede estar como flora bacteriana de piel, particularmente en regiones húmedas como la axila, ingle y dedos. Ocasionalmente pueden estar en la cavidad oral y en el tracto respiratorio de adultos sanos. El rango de portación es bajo en pacientes no hospitalizados y el rango de portadores es mucho mayor en pacientes hospitalizados. En el ambiente hospitalario se encuentran en ventiladores, equipos de soporte respiratorio, guantes, agua destilada y de grifo, en medicaciones, en soluciones parenterales, en agujas, monitores, mesas, camas, fregaderos. La tasa de infección mayor es al final del verano. En esta figura se ejemplifica en el ambiente hospitalario donde puede encontrarse el complejo Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoacéticus. La prevención y el control de infecciones respecto de este complejo es una identificación precoz de los pacientes colonizados a nivel rectal y faríngeo, el aislamiento de contacto de los colonizados e infectados, la agrupación de los pacientes infectados o colonizados, el cumplimiento de la antisepsia y lavado de manos, el uso de guantes y batas, y además eliminar todos los reservorios ambientales y reducir la contaminación ambiental. Hay que bloquear nuevos ingresos a la unidad, sobre todo de terapia intensiva, control de la eficacia de las medidas de controles adoptadas, revisión de los protocolos de higiene, limpieza y desinfección, revisión de los procesos invasivos y una correcta política en la administración de antimicrobianos.